cualquier preguntita también la pueden hacer por el chat, ¿ya? Ok, entonces, habiendo hecho una revisión previa de la clase anterior, entonces ya vamos a ir entrando a nuestra clase, donde vamos a ver estas funciones características muy propias de la programación declarativa. ¿Ya? Entonces yo, para que usted me vaya entendiendo, le lanzaré la pregunta, mire, échele una miradita. Nosotros hoy vamos a ver estas funciones características, ¿no? El objetivo es poder hacer que usted se familiarice con ellas, pero ya vamos a hacer un análisis un poquito más detallado que la anterior clase, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos estudiando? La programación funcional. Entonces, yo quisiera saber si usted entiende dónde vamos a entrar, en qué terreno vamos a pisar. Entonces, yo le pregunto aquí, ¿qué estudiaremos hoy? Y espero que usted me responda. Vamos chicos, participen, dígame, ¿qué va a estudiar hoy? ¿Mm? Cuénteme, ¿qué va a estudiar? La programación funcional. Eso, ¿no? La programación funcional. ¿Y la programación funcional, qué tipo de programación es? A ver, dígame, ¿qué es? ¿Ah? Declarativa. Eso, ¿quién dijo? ¿Qué tipo? Ajá. Eso, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de programación es la programación? ¿Qué cosa? Funcional. Y usted me responde, como ya algunos se anticiparon, declarativa. Perfecto, chicos, ¿no? Bien. Entonces, con ese preámbulo ya vamos a levantar las diapositivas. Yo le voy a pedir de que usted ahí en su plataforma, pues y yo le anticipé un poquito. Acá está donde dice archivo, mire, usted pueda bajarla la última y que yo esta mañana la actualicé. No mucho, pero tiene algunas cositas más explicativas ahí, ¿no? Si usted gusta, pincha, la puede bajar y al bajarla usted tendrá que tener básicamente... ¿No se puede ver? Si no comparto. Ah, ya, disculpe, ¿no? Tienes razón, toda la razón. Ya, ok. Entonces vamos a ir a levantar esta diapositiva, ¿ya? Vamos a estar levantando ahí nuestras diapositivas, ¿no? De la materia. Ahí. La que yo les voy a mostrar es la que recientemente he colgado en la plataforma, ¿ya? Usted puede bajarla y también la va a tener ahí, ¿no? La programación funcional. Perfecto. Entonces, vamos a ver esas generalidades según nuestra planificación, ¿no? Paradigmas de programación. Ya usted en la anterior clase pudo ver que estuvimos comenzando nosotros a, de alguna manera, a ver la programación funcional en el sentido de poder analizar primero, ¿no? Nuestro paradigma clásico, que es el imperativo, ¿no? El famoso imperativo que estuvimos viendo, ¿no? Ejemplos de esa programación imperativa, pues es la misma programación estructurada, la programación orientada a objetos, ¿no? Son ejemplos de nuestros paradigmas de programación tradicionales, ¿no? Frente al nuevo paradigma declarativo que vamos a ver, que estaríamos hablando de la programación evidentemente funcional, ¿no? Entonces, y esta programación funcional, como usted verá, pues esta programación funcional tiene características, ¿no? Entonces, y estas características pues están acá, mire. Entonces, esa programación funcional la vamos a ver en términos de qué hoy, de lo que sería, obviamente, estas características como cuáles, profesor, como la recursividad, que usted puede ya ver ahí en su pantallita, ¿no? Vamos a estar viendo la recursividad, la función que es el corazón de este tipo de programación, que es la función matemática lambda,
¿no? También estaremos viendo los conceptos de las funciones puras de orden superior y la composición de funciones que en realidad es el fundamento de las funciones de orden superior, ¿no? Entonces, estas de acá, composición de funciones, tal vez usted la haya visto en alguna otra materia, pero una materia como tal vez matemáticas discretas, porque ahí se lleva, al menos en la parte algebraica, y yo lo llevé en la universidad cuando era estudiante, la composición de funciones, ¿no? Entonces, esa composición de funciones viene a ser prácticamente el fundamento de las funciones de orden superior, ¿no? Entonces, importante el concepto de funciones puras, que lo vamos a ahondar en esta clase. ¿A qué se refiere también la transparencia referencial? ¿No? ¿Qué es la evaluación diferida dentro de la programación funcional? ¿A qué llamamos efecto secundario? Que la programación funcional evita a toda costa el efecto secundario. El tema de la mutabilidad, en el sentido de que si las variables cambian o no cambian, ¿cómo trata eso la programación funcional? Entonces, ¿cómo ella maneja el tema de la mutabilidad o el cambio? Y la currificación, ¿no? La currificación es muy importante en la programación funcional y vamos a ahondar este concepto de la currificación en el sentido de que cómo es posible que varias funciones que tengamos, ¿no? F1, una función F2, una función F3, ¿no? ¿Cómo es posible que estas funciones, pues, las querramos ver como una sola función, ¿no? Ups, ¿no? Aquí viene la gran interrogante. Entonces, ahí se aplica el concepto de currificación, ¿ya? Ok, chicos, entonces, una vez con esta clase, yo voy aquí mismo en el chat, le voy a preguntar, así usted al azar escríbame, ¿qué conceptos estudiaremos hoy, ¿no? Sobre la programación funcional. Acabo de ponerle una laminita y cada uno, a ver, escríbame una, ¿no? Cada uno escríbame una en el chat. Yo le mostraré nuevamente la que más se le haya fijado en la mente. Mire, ahí está. Vamos a estudiar prácticamente 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptos, ¿no? Entonces, de esos 10 conceptos, a ver, le daré unos segundos para que usted visualice y me responda qué estudiaremos hoy. Vamos, chicos. Perfecto. A ver, dice Álvaro, transparencia referencial. Alfredo, efecto secundario, ¿no? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Nadie más. Tengo 2 alumnos, 3 alumnos nada más. Tendré que ponerle su participación solo a ellos. Rolando Callejas nos dice recursividad, cálculo lambda. Ajá. Raúl Román, currificación. Qué bueno, Raúl. Alexander Morales, currificación. Excelente. ¿Alguien más ahí? ¿Dónde estará Alejandra? ¿Ya participó? ¿No participó? ¿Mm? Ahora, recursividad nos dice José Alberto, ¿no? Está bien, también es parte de la mutabilidad, correcto. Y yo le pregunto ahora, de lo que usted me escuchó, ¿cuál es función, la función de los que vamos a estudiar? O mejor dicho, ¿cuál es el concepto más importante? Todos son importantes, pero la materia va a girar en esta parte sobre un concepto extremadamente importante. A ver, si alguien captó, ahí está la pregunta por el chat. De esto que usted ve aquí en su pantallita, dígame, mi estimado estudiante. ¿Cuál? Recursividad, ¿es el concepto más importante? Bueno, recursividad no es la novedad porque ya la hemos visto en materia desde que usted comenzó a programar. ¿No ve? ¿Cuál sería? Sí, pero funciones puras. Funciones puras, ya, caliente, caliente, está por ahí, está por ahí. ¿De orden superior? Ya, ya, por ahí va. Buena pregunta, ¿no, chicos? Qué bien, ¿alguien más se atreve a hablar? Vamos por ahí, vamos por ahí. Todos son importantes, pero ¿cuál cree que es, si ha leído un poquito, cuál cree que es la esencia de la programación funcional? ¿Alguien? A la una, a las dos, el que me diga,
al retorno a clase una Coca-Cola con su hamburguesa en el patio de comida. Composición de funciones. Exactamente. Chicos, les presento ahí, ¿no? De hoy en adelante, para el primer parcial es necesario que usted domine la estructura, la sintaxis, la funcionalidad del cálculo lambda, ¿no? Aquí faltó la A del acento, ¿no? Pero ahí está. Cálculo lambda, por favor, se las presento, recíbanla con un fuerte aplauso, ¿no? A esta señora, porque ella va a ser la que va a ayudarnos en el tema de esta programación declarativa, en este caso funcional, ¿ya? Cálculo lambda, ¿ya? Póngase en su mentecita entonces, sáquele una fotito con sus ojos y guárdela en su corteza cerebral para siempre. Ya. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué es la programación funcional? Vamos a pedir por favor a nuestro alumno Helmut Ortuño, en su participación, que él nos pueda leer esa laminita. Por favor, Helmut. Ya, al parecer no está Helmut. Vamos por Edwin Morales, por favor. ¿Qué es la programación? La programación funcional es un paradigma de programación. ¿Qué hacer? Es decir, una forma en la cual podemos resolver diferentes problemas. Correcto, muchas gracias, estimado Edwin. Es una forma que podemos resolver diferentes problemáticas. Evidentemente, usted dirá, profe, no es nada nuevo que nos diga que vamos a resolver con un algoritmo un problema de naturaleza informática. Lo sabemos desde siempre, ¿no? Desde que hemos entrado a la carrera. Pero el detalle está acá que este tipo de programación, ¿dónde tiene la novedad? En el modelo computacional, ¿no? Es decir, vamos a usar un estilo declarativo. ¿Y qué significa usar un modelo declarativo? Pues significa que usted y yo le vamos a decir al modelo, a la máquina, que en realidad en la declarativa le decimos nosotros a ella qué es lo que en realidad ella tiene que hacer, qué es lo que tiene que devolvernos. Si nosotros le decimos ordene un vector, ella tiene que ordenar el vector, ¿no? Ella lo tiene que ordenar. ¿Cómo lo va a ordenar? No es nuestro problema, ¿sí? Ella sabrá. Entonces, y suena bonito, ¿no? Porque a quien no le gusta ordenar y que se cumpla, ¿no? Como la lámpara de Aladino, ¿no? Puro deseo. Entonces, esta programación funcional, entonces, es un paradigma, una forma de modelo computacional, donde usted y yo le decimos a la máquina lo que queremos, ¿no? Antes nosotros escribíamos los comandos y ahora en realidad nuestros comandos son más abstractos porque son simplemente órdenes, ¿no? Haz esto. Y tiene su nivel de abstracción porque una orden de ordenar un vector son varios pasos, ¿no? Así para ordenar, usted sabe, un vector. Son varios pasos, digamos, ¿no? Entonces, pero nosotros solamente le damos una orden a ella y ella sabrá cómo hacer esos respectivos pasos, ¿no? Entonces, la programación funcional tiene que ver con eso, ¿no? Un modelo donde usted le dice a la máquina qué es lo que ella va a hacer, pero no le decimos cómo, ¿ya? Ok, entonces, por una parte, ahora, ¿qué características tiene? Vamos a ver si Burgos Arnés Johan Daver nos puede leer y seguir a lo que Morales ya leyó. Por favor. Si no está Burgos, entonces Rojas Carrillo. Características de la programación funcional. Ajá. Se trabaja principalmente con funciones. Las funciones podrán ser asignadas a variables, además podrán ser utilizadas como entrada y salida de otras funciones. Las funciones que pueden tomar funciones como parámetros y devolver funciones como resultados. Estas funciones serán conocidas como función de orden superior. Utilizan el concepto de recursividad. Correcto. Entonces, esa programación funcional, como usted ve allá, principalmente todo es a punta de funciones, ¿no? Entonces, y obviamente usted sabe que las funciones, sí, en este caso de la programación, como usted ve,
pueden ser asignadas a variables sin ningún problema. Es decir, que una variable puede tomar el valor arrojado. ¿Por qué? Por una función sin problema. Eso no es novedad porque usted ya lo ha visto en el anterior estilo de programación. Pero acá, estas funciones que usa este tipo de programación, mire, pueden tomar funciones como parámetros y devolver funciones como resultados, ¿no? Entonces, ahí también este tipo de funciones se lo conoce como funciones de orden, ¿qué cosa? Superior, ¿no? Entonces, eso es importante que lo podamos, chicos, asimilar. Tal vez aquí en esta pizarrita pueda yo, si es que la están viendo la pizarrita, en el Paint me avisan, ¿ya? ¿La pueden ver? Ya, entonces, correcto. Mire, entonces, por ejemplo, tranquilamente si yo tengo, vamos a decir así, mire, un método, llamémosle un método, por si acaso ordenar un vector no vendría a ser para nosotros una función, es un procedimiento, ¿no es verdad? Pero si, por ejemplo, sencillamente nosotros ponemos así, vamos a decir, hablemos de una función suma, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a decir sume un valor X, ¿no? Ahí, por decirle un parámetro, y sume un valor Y, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos y esa función nos arrojaría, recibe eso y nos arroja supuestamente una suma. Pero ahora, fíjese que nosotros estaríamos hablando de otro tipo donde nosotros mandamos por decir una función ahí X cualquiera que sea, ¿no? Entonces vamos a decir una función X cualquiera que sea. Y dentro de los parámetros, chicos, mire, estaríamos hablando de una función Y, ¿no es verdad? Que podríamos mandar prácticamente una función Y como parámetro y otra función, qué sé yo, ahí Z, ¿no? X, Y, Z. Y N funciones podríamos mandar, es decir, otra función más, qué sé yo, Y, Z, W, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, fíjese un poquito ya la diferencia que va tomando esta situación, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya estaríamos hablando de que este nuevo paradigma, mírelo por favor, ahí ya no está trabajando simplemente con parámetros donde mandamos variables por referencia o por valor, ¿no? Sino que ya estamos hablando de que fíjese que los argumentos dentro de lo que es la función X, ¿no? Esos argumentos que tenemos a continuación, mire usted, estos de acá son funciones, ¿no? Para nosotros no era extraño saber que suma en realidad es una función y va a arrojar el valor que lo podemos depositar en una variable. Pero resulta de que acá ya estamos en la programación funcional frente a una función X en este caso que está recibiendo como parámetro otras funciones, ¿no? Y obviamente esta función al final podría retornar sencillamente, aquí puede retornar un valor como también puede retornar una función misma. Entonces, ahí es muy importante que sepa, la diferencia es que acá retornaba un valor. Aquí puede retornar una función y puede consumir otras funciones como parámetro. Ahora, tal vez usted me dirá, ingeniero, no estoy entendiendo. Yo sé que a estas alturas tal vez no lo está entendiendo, pero lo importante es que vaya de alguna manera percibiendo esta teoría, ¿no? En el sentido de que la programación funcional usa en sus características funciones que no siempre reciben parámetros de variables en sí. También puede recibir funciones y retornar funciones como resultado, ¿ya? Entonces, eso es importante, estimados estudiantes, si usted quiere sacarle un print screen, acostúmbrese a hacerse una bitácora en Word de las cosas que vamos hablando, vamos diciendo, usted puede hacer un print screen, ¿ya? Ok, hay alguien que viene por acá, está Juan Daniel Rodríguez, ¿no? Bienvenido, Juan Daniel. Listo, chicos. Entonces, yo quisiera saber si usted entendió esta pizarrita. Si usted entendió esa pizarrita, entonces le pregunto yo, ahí, si entiende, correcto, él entiende el manejo de funciones en programación funcional.
Ahí, programación funcional. Si usted entendió un poquito la pizarrita, ¿cuál pizarrita, profe? Esta, ¿no? Donde hoy en la programación funcional habíamos mencionado de que, ¿qué cosita? De que evidentemente acá está la diferencia. Miren, la programación funcional, usted básicamente, ¿qué es lo que hace? Usted pues puede trabajar, mire, con funciones como parámetros y esperar que esta función le retorne otra función, ¿no? Esa es la gran diferencia con el paradigma tradicional, ¿ya? Ok, entonces en ese sentido ya espero de que usted me haya comprendido un poquito, ¿no? Entonces dice Alejandra que sí entendió, Rolando también, Alfredo, ¿no? Que han estado entendiendo. Solo tengo ahí a unos 6 alumnos que me han dicho que le entienden, ¿no? Ok, ya, perfecto. Entonces, continuamos con este tema de las características de la programación funcional. No enfatizaré mucho la recursividad acá, que también es parte. ¿Por qué razón? Porque usted ya lo definió. Es más, me hizo prácticos ahí que ha subido al Drive, que vamos a comentar ahora al final también un poco, ¿ya? Entonces no hay mucho que hablar sobre eso en esta parte. Tipos de lenguajes funcionales. Vamos a pedir si ya estará Johan Burgos, nos pueda leer esa laminita, por favor. Ya. Barberí, por favor, si pudiera leer. Tipo de lenguaje. Primero es lenguaje de función, que es función blanca, y segundo, lenguajes lógicos que procesan y Correcto. Entonces, aquí, ya cuando vamos andando sobre lenguajes funcionales, pero no en el sentido de lo que hemos visto la anterior vez, ¿no? Como Haskell, ¿no? Y otros lenguajes que son, propiamente para la programación funcional, no en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido, del concepto que maneja este tipo de programación, ¿no? ¿Por qué le digo el tipo de concepto? Porque, por ejemplo, mire acá, vamos a ver lenguajes funcionales que especialmente ellos manejan esta función matemática de cálculo lambda, ¿no? Pero cuando ya nosotros hablamos de lenguajes lógicos, por ejemplo, el Prolog, ¿no? El Lisp, que es otro lógico, estamos hablando ya de que ellos ya no hacen su trabajo usando función matemática de cálculo lambda, sino que ya emplean un procesamiento, diríamos así, recursivo de listas, ¿no? Es decir, es puro procesamiento recursivo de listas, ¿no? Son funciones también, pero básicamente son puras funciones recursivas donde tratan listas. Entonces, cuando hablamos de lenguajes lógicos, hablamos de procesamiento recursivo de listas. Cuando hablamos de lenguajes funcionales, estamos hablando de cálculos LAN, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí usted puede en Internet encontrar varios, ¿no? Más de 2, 3, 4 lenguajes tipo funcional, pero todos ellos tienen un común. ¿Trabajan con qué cosa? Con el cálculo LAN, ¿no? Pero asimismo también usted encontrará varios lenguajes que evidentemente hacen programación o digo procesan recursivamente las listas, son lenguajes lógicos. Usted encontrará el Prolog, el Switch Prolog, el Visual Prolog y otros lenguajes más. Lisp también hace eso, ¿no? Pero todos ellos, que usted ve, todos ellos no emplean funciones lambda, emplean proceso recursivo de list. Entonces es muy importante que usted sepa eso. Depende de lo que usted quiere hacer, cuál de ellos se adaptaría mejor. Si yo uso un lenguaje para hacer programación funcional, tengo que manejar bien el cálculo lambda. Si yo quiero hacer un sistema experto, por ejemplo, como fue mi trabajo, yo usé un lenguaje lógico, ¿no? Y para eso usé un Prolog porque necesitaba
hacer procesamiento recursivo de listas, ¿no? Fue por ese motivo que yo, a mí no me convenía usar el lenguaje funcional, me convenía usar un lenguaje lógico por la naturaleza de la problemática que yo resolví, ¿no? Estoy hablándole en mi caso personal, ¿no? Ok, entonces ahí estamos hablando de eso y recuerde usted que los lenguajes funcionales trabajan con LAN, ¿no? Y los que hacen procesamiento recursivo de listas son los lógicos, ¿no? Eso es importante que usted lo tenga en mente. Por favor, no lo vaya a olvidar, ¿no? Otro concepto ahí importante es el tema de la recursividad. No pensamos ahondar demasiado en ello, chicos, por el motivo de que ya es conocido, ¿no? Vamos a pedir ahí, sin embargo, a Gutiérrez Carlos Alberto nos pueda leer esa laminita, por favor. Entonces, el factorial de un número no es complicado conocerlo porque tal vez usted ya lo ha hecho personalmente incluso varias veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos acá en nuestra pizarrita que tenemos, esta pizarrita digital improvisada, vamos a poder ver que si tenemos, por decirle así, un valor, mire usted, un valor 4, ¿no? Vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? Tenemos un valor 4 y le decimos el factorial, ¿no? Con un signo así de admiración. Y cuando pensamos en el cálculo del factorial de 4, nosotros decimos que en realidad esto viene a ser a 4, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Dígame, por el factorial de 3, ¿no? Pero si queremos desglosar esto, también nosotros sabemos en realidad que eso es igual a qué cosita en realidad, a 4 por 3, ¿no es verdad? Por el factorial de 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que cuando nosotros vamos avanzando, al final vamos a saber que eso sería igual a qué cosita, a 4 por 3, ¿no es verdad? Por 2 y por ¿cuánto? Por 1, ¿no? Entonces 4 por 3, 12, 12 por 2 es 24, por 1 es 24, donde el factorial del valor 4 es 24. Entonces, ¿cuándo yo dejo hasta cuándo yo voy a multiplicar? Evidentemente hasta que llegue un punto donde el valor, ¿qué cosa es? Como usted lo ve acá, mire, hasta cuando el valor es 1. Cuando el valor es 1, prácticamente será, cuando el valor es 1, prácticamente estamos ya frente a la condición de terminación. Es muy importante que nosotros sepamos que cuando es 1, es decir, es la condición de terminación. Por eso dice, cuando x es 1, el resultado es 1 y de ahí tiene que devolver ese valor a esta función, porque esta función factorial de x, como usted verá, es igual a x por el factorial de x menos 1. ¿Cuándo? Cuando x es diferente de 1, ¿no? Entonces, mire, mientras era diferente de 1, nosotros veníamos por acá. Pero en el momento en que x ya fue 1, entonces retorna, ¿no? Ya retorna hacia arriba a las sucesivas llamadas. Entonces, la recursividad tiene que ver con una función que se invoca a sí mismo. ¿Hasta dónde se invoca a sí mismo? Ese hasta dónde está respondido por la condición de terminación. Entonces, siempre una función recursiva, chicos, tiene la parte propiamente recursiva con la condición, ¿no es verdad? Y la parte que le llamamos condición de terminación, es decir, hasta qué nivel de profundidad va a ir. Va a ir hasta cuando x valga 1. Una vez valga 1, comienza a retornar y a retornar y a retornar, ¿no? Usted sabe que una llamada recursiva es como que yo tengo acá un árbol, ¿no? Y llama otra vez a la función, vuelve a llamar a la función, vuelve a llamar a la función, ¿no? Entonces así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Llega a un punto donde ya
cuando X vale 1 por decir aquí, entonces ya tiene que retornar a esas respectivas llamadas, así y así y así, ¿no? Pero evidentemente al retornar aquí puede haber una operación que en este caso es una multiplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que perderla, multiplica y ese resultado vuelve al otro nivel, multiplica, ese resultado vuelve al siguiente nivel, multiplica y finalmente ya pues arroja un resultado final, ¿no? Esta función de acá. Entonces, eso ya no es novedoso para usted y para mí, ¿no? Siempre hemos estudiado y la recursividad tiene esas características. ¿Cuáles, profe? Tiene el cuerpo propiamente recursivo y tiene la condición de terminación. Es decir, que hasta ahí va a ser la llamada recursiva. No va a pasar. Es decir, llegó a 1, mire acá, como tenemos aquí ¿no? en la explicación, llegó hasta el nivel 1 y no fue más. Hasta ahí nomás. Ya no puede pasar, no puede seguir haciendo recursividad, ¿no? Entonces, por eso se llama condición de terminación. ¿Cuál es la condición de terminación entonces? Pues la condición de terminación es cuando X vale 1. ¿Ya? Correcto. Entonces, esas serían las dos partes, ¿no? La parte de la llamada recursiva y la condición de terminación. Entonces, yo quisiera saber si básicamente usted de alguna manera me ha podido captar y le preguntaré yo aquí a usted cuáles son las dos partes principales de un algoritmo recursivo. Ahí le pregunto yo. Entonces, es una preguntita por el chat. Y vamos, chicos, participen, de eso se trata, ¿ya? Participen, a ver, respóndanme, porque en su participación ya lo estoy registrando, ¿no? Mire, yo tengo una planillita acá, si usted puede ver, y yo voy registrando ya, hasta estas alturas sé quiénes participan, ¿no? Dice acá Rolando, a ver, dice Rolando, cuerpo recursivo, condición de terminación. Bien, Rolando Calleja, vamos a poner participación. Correcto. A ver, ¿quién más? Está Rolando, Raúl también, condición de terminación y la recursividad. Correcto, está ahí participando Román, ¿no? Perfecto, ¿no? Luego está también Gerson, ¿no? Ahí está. Gerson, correcto, participando también. Rojas, perfecto. Alfredo dice condición y cuerpo recursivo. Bien, Alfredo, positivo, ¿no? Está participando ahí también él. ¿Alguien más por ahí? Alejandra, recursivo y condición. Bien, Alejandra. Correcto. Juan Daniel Rodríguez, también, ¿no? Por ahí está, Rodríguez Juan Daniel. Vamos a anotar ahí a Rodríguez Juan Daniel. Perfecto. Está también Joseph, ¿no? Más conocido como José Alberto Barberín, ¿no? Juan Daniel también ya nos dice ahí recursivo. Juan Daniel Rodríguez nos ha puesto solo recursivo. Y ahí falta algo, Juan Daniel, ¿no? Está la parte recursiva y ¿qué más? A ver, Juan Daniel, ayudémosle. ¿Qué más le falta? Participe. La condición de terminación, ¿no? Entonces volvemos a recapitular tal vez esa partecita, mírenla ahí. Bueno, la había dibujado yo, ¿no? Entonces, importante, volvemos a decir que en toda recursividad tiene dos partes, ¿no? Primero, tiene la condición de terminación y hay que ver también ya la parte propiamente recursiva, ¿no? Siempre un algoritmo y que maneja el concepto de recursividad tiene eso. ¿Qué pasaría si no hay la condición de terminación? Pregunta. A ver, vamos a preguntar a un alumno 5 estrellas que tengo, Morales, Llanos, Edwin Alexander. ¿Qué pasaría si no hubiera la condición de terminación? Sería un bucle.
Exactamente, ¿no? Cae la máquina y se come toda la memoria y nunca acabaría, ¿no? Entonces, fundamental, si no hay la condición de terminación, estamos mal. Ahora, ¿todos los problemas informáticos son de naturaleza recursiva o no? Pregunto. ¿Tiene recursividad? Ajá, pero ¿será que todos los problemas informáticos que se nos presenten en el universo los podemos resolver con recursividad? No. Bien, ¿no? Eso, ¿no? Porque hay problemas que se adaptan mejor y obviamente son de naturaleza recursiva, como este, por ejemplo, y perfecto, digamos, ¿no? Pero hay otros que no, y no necesitas porque son tan sencillos que no vas a estar comiendo un montón de memoria. Imagínese el factorial de 1500 en un ratingo, ¿no? Ya nomás, ahorita está 4, usted le pone 5, que es 120, pero usted va subiendo así y ya va a ver cómo la máquina va tardando en responder, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que tener cuidado en el uso de la recursividad. Para eso es importante manejar ventajas y desventajas de la recursividad. Mira acá, Gerson escribió Stack Overflow, ¿no? Ahí está, él respondió, ¿no? Cuando sucede el tema de que no hay una condición de terminación, pues evidentemente hay un bucle infinito y se agota la pila, ¿no? Cuando digo pila estoy diciendo la memoria, ¿no? Porque se maneja así. Ok, chicos, está bien, muy buena participación. Vamos a